Bueno, el proceso que llevaremos a cabo para este problema es la oxidación del etileno, la cual, como su nombre lo dice, es a través de una reacción de oxidación del etileno. El óxido de etileno tiene muchos usos, principalmente se encuentra la producción del etilenglicol, también están los detergentes biodegradables, los solventes para pintura y también hay fumigantes, entre muchos otros. Bueno, lo que el problema nos dice es que vamos a tener una entrada de alimentación fresca de etileno a 1000 moles por hora, que se van a ir mezclando con el aire, y la tasa del aire alimentado va a tener una relación molar entre el etileno y el oxígeno, que será de una relación 2 a 1. Lo que va a pasar es que el vapor que va a salir del reactor va a contener gases, los cuales serían el etileno, el óxido de etileno, el agua, el dióxido de carbono y el nitrógeno. Pero a partir de este punto todo el oxígeno se va a consumir. Después el efluente del reactor va a pasar al separador, donde se van a dividir en dos corrientes. Por la parte de abajo vamos a tener el dióxido de carbono, el agua y el óxido de etileno, que se van a retirar para tener un mayor procesamiento. De esto, la mezcla va a contener 50 moles por hora de dióxido de carbono. Y por la parte de arriba vamos a tener el etileno y el nitrógeno, los cuales se van a recircular para que se vuelvan a mezclar con la tasa de aire. Y una porción de estas se van a ir a la purga. Tenemos que hacer un análisis de grados de libertad. En este caso, decidimos hacerlo por especies moleculares y quisimos comenzar por el balance global, que pues básicamente consiste en la frontera, ¿no? En este caso tendremos pues las corrientes de entrada que pertenecen al etileno y al aire, y la salida que pertenece a la purga y la corriente que sale del separador. Para considerar las variables desconocidas, decidimos tomar aquí lo que sale de la purga de etileno y asimismo, pues lo que sale de la purga de nuestro gas inerte, que es nitrógeno. Y para la corriente 5, pues estos sus datos, ¿verdad? Aquí en la entrada decidimos no tomarlos como variables, ya que fácilmente pues, podemos obtener el flujo másico del oxígeno y del nitrógeno a través del uso de la estequiometría y de la composición del aire. Y finalmente tenemos las ecuaciones independientes, que me gusta verlas como todas las especies que participan para nuestro balance de materia. En este caso, pues tenemos el etileno, tenemos el gas inerte, tenemos el dióxido que sale aquí, también tenemos el agua, tenemos el óxido de etileno, que aquí se encuentra en la corriente 5, y finalmente el oxígeno. Este es en el punto de mezclado. Podemos ver pues que aquí, esta flecha de aquí indica lo que es la recirculación. Y aquí tenemos pues la primera corriente, que es lo del etileno, y también lo de la composición del aire. Aquí podemos ver que N8, o sea, la recirculación, pues tiene una concentración de etileno y asimismo del gas inerte, que es pues nitrógeno, ¿verdad? Entonces, desconocemos la concentración del etileno en la recirculación, la del gas inerte, y pues también desconocemos lo que está saliendo de este punto de mezclado, que pues es la concentración de etileno, de oxígeno y de nitrógeno. Y por otro lado, pues tenemos nuestros tres balances de materia. En este caso, dos son especies de las reacciones y una pues simplemente es una especie neorreactante que pertenece al gas inerte, que es el nitrógeno. Aquí después llegamos al punto del reactor y, como dice el problema, pues se va a sintetizar óxido de etileno y se utilizan dos reacciones. En este caso, pues desconozco lo que es la concentración de etileno, de oxígeno y de nitrógeno, y bueno, aquí durante lo que pase dentro del reactor, pues va a formar etileno, oxígeno. Bueno, este etileno va a estar pues consumido porque este se habrá utilizado para formar nuestro óxido de etileno. Va a haber nitrógeno, como dije, óxido de etileno, que es del 25%, ya que pues aquí tenemos, como dice el problema, una conversión del etileno del 25%, y finalmente agua. Entonces, aquí como variables desconocidas, pues no conozco ningún dato que tengo aquí, y a la salida, pues tampoco. Y encima de ello tengo que agregar, perdón, las dos reacciones que participan aquí dentro del reactor. Aquí para las ecuaciones independientes, pues como mencioné antes,
pues son todas las especies de interés y este de aquí, que es la no reactante del nitrógeno, y finalmente una relación que pertenece a la conversión del 25% del etileno. Después de eso, pues viene el separador. El separador, pues aquí no conozco nada, no conozco la concentración del etileno, del óxido de etileno, del agua, del dióxido, del nitrógeno, y aquí pues sí conozco la del dióxido de carbono, pero pues no conozco ni la del agua ni la del óxido de etileno. Y aquí, como esto es un separador, es decir, un proceso físico, si aquí sale dióxido y agua y óxido de etileno, pues en este lado solamente va a salir etileno y nitrógeno, que también desconozco. Y de nuevo tenemos 5 balances de materia, 4 que pertenecen a estos compuestos de aquí y uno que es el de la especie no reactante nitrógeno. Después llegamos al punto de separación, es decir, el punto en donde sale una corriente de purga y después otra que es la que se encarga de recircular y llegar precisamente al punto de mezclado. Entonces, entran solamente concentraciones desconocidas de etileno y de nitrógeno. Aquí, que es lo que salió del separador, un proceso que solo es físico, pues entra etileno y nitrógeno, sale una concentración determinada de estos mismos dos compuestos y finalmente esta vuelve a recircular hacia el punto de mezclado. Por lo tanto, pues desconozco todas las especies de estas corrientes y tengo dos balances de materia, dando lugar como análisis de grados de libertad un 4. En la descripción de nuestro problema nos dice que para la alimentación fresca entran 1000 moles por hora de etileno y que estos moles tienen una relación del 2 a 1 con los moles de oxígeno que entran en el aire. Es decir, por cada 2 moles de etileno que tenemos en nuestro sistema, entra 1 mol de oxígeno. Con esto podemos hacer una relación para obtener los moles de oxígeno que tenemos presentes a esta cantidad de etileno. Como entran 1000 moles de etileno, la relación nos da que tenemos 500 moles de oxígeno. Ya que conocemos la cantidad estequiométrica de moles de oxígeno presentes en el aire, podemos así sacar con una relación los de nitrógeno que entran en nuestro sistema, recordando que estos se mantendrán inertes. Sabiendo nuestra cantidad de oxígeno ingresado y sabiendo las proporciones que tienen el oxígeno y el nitrógeno presentes en el aire, podemos calcular dos cosas: la cantidad total de aire que le estamos suministrando y la cantidad de oxígeno que tenemos en nuestro sistema en esa misma cantidad de aire. Si bien puedes optar por calcular primero este y luego sumar estas cantidades 500 y 1880.95, o puedes simplemente sacar una relación como esta. Cualquiera de las dos opciones te dará el mismo resultado. Pasando ahora a nuestro reactor. En el reactor nos indica que tenemos una conversión del 25% de etileno a el óxido de etileno. Sin embargo, esta no es la única reacción a pesar de ser la principal. Tenemos una reacción secundaria, que es la que está aquí escrita. El problema nos indica que a la salida de nuestro reactor tenemos 50 moles de dióxido de carbono y que por estequiometría de la reacción tenemos también 50 moles de agua. Entonces, tenemos que calcular los moles de oxígeno necesitados o que reaccionaron para que esto se produzca. Esto con ayuda de estequiometría. Tenemos esta operación que nos da como resultado 75 moles por hora de oxígeno. Tenemos entonces que de los 500 moles que entraron, reaccionan 75 en la segunda reacción y como se consume todo, a la salida pues tengo que tener 0 moles de oxígeno. Entonces, haciendo una pequeña resta, tenemos que 425 moles de oxígeno reaccionaron en nuestra reacción principal, la del óxido de etileno. Haciendo uso de estequiometría de la reacción 1, tenemos que de los 425 moles de oxígeno que reaccionaron, se formaron 850 moles de óxido de etileno. Estos 850 es el 25% de los moles que reaccionaron en la reacción 1 de etileno, no los totales, recordando que tenemos una reacción secundaria. No todos los moles de etileno se fueron a la reacción 1, sino unos quizá en menor cantidad obviamente, reaccionaron en la reacción número 2. Entonces tenemos que hacer un balance de ecuaciones sumando ambas reacciones para saber cuánto entró a nuestro reactor de etileno. Haciendo nuestro balance de la reacción 1 y la reacción 2 con la estequiometría correspondiente a cada una de las reacciones, tenemos que 3.400 moles de etileno reaccionaron en la reacción número 1 y en la reacción número 2 25.
sumando entonces 3.425 moles de etileno a la entrada de nuestro reactor. Una vez obtenido utilizando el mismo sistema de estequiometría que tenemos aquí arriba, podemos concluir que 2.550 moles de etileno salieron de nuestro reactor y por lo tanto a nuestra salida del reactor tenemos las siguientes cantidades y que por lo tanto estas pasarán a nuestro siguiente paso, que es el separador. Tenemos entonces nuestra tabla de resultados. En la entrada solamente entró 500 moles de oxígeno, 3.425 moles de etileno y una cantidad incierta porque todavía no calculamos la purga ni nuestra recirculación de nitrógeno, recordando que este se mantuvo inerte ya que pues no tuvo presencia en ninguna de nuestras reacciones. Y a la salida tenemos la misma cantidad de nitrógeno, que es inerte, 0 moles de oxígeno porque se consumió todo, 2.550 moles de etileno, 850 moles de óxido de etileno y la misma cantidad de moles de agua y dióxido de carbono, que son 50 moles. Ahora pasaremos a calcular los moles de nitrógeno que nos faltaron y la purga con su recirculación. Para saber los moles del recirculado, primero que nada hacemos el balance de materia y de etileno en el punto de mezclado, que sería este. Como podemos ver, entra la corriente 1 y la corriente 8 y sale de ella la corriente 3. Este sería el balance de materia para etileno. Como ya sabemos los datos de la corriente 1 y de la corriente 3, simplemente despejamos para la corriente 8 y nos da 2.425 moles de etileno. Después de esto, hacemos el balance de materia de etileno en el punto de separación, que sería este. Podemos ver que entra de ella la corriente 6 y sale de ella la corriente 8 y la corriente 7. Este sería el balance de materia de etileno en este punto y como ya sabemos los datos de la corriente 8 y la corriente 6, simplemente despejamos para la corriente 7 y serían 125 moles de etileno. Ahora hacemos un balance de materia global para el nitrógeno, ya que este no reacciona. Podemos decir que lo que entra, que sería 1880, sería lo mismo que lo que sale en la purga. Después de esto podemos sacar los moles totales de la corriente 7, o sea de la purga, solamente sumando los moles de nitrógeno más los moles de etileno, que serían 2005. Ya con este dato podemos sacar las fracciones molares de nitrógeno, que sería 1880 entre 2005, y podemos sacar pues su fracción molar, que sería 0.93. Y de esta manera también podemos sacar la de etileno, que sería 0.062. Estos datos nos van a servir para calcular también pues, la corriente 8 y la corriente 6, ya que tienen los mismos fracciones molares. Para calcular los moles de nitrógeno de la corriente 8, utilizamos las fracciones molares que calculamos previamente de esta manera. La fracción molar de nitrógeno es igual a los moles de nitrógeno en la corriente 8 entre los moles totales de la corriente 8. Despejando para los moles de nitrógeno en la corriente 8, esto nos da un total de 36.499 moles de nitrógeno. Finalmente hacemos una comprobación de masa global. Tomamos los datos de entrada, que sería etileno, oxígeno y nitrógeno. Vamos a transformar los moles a gramos usando peso molar. Una vez hecho eso, sumamos los datos y obtenemos una masa total de entrada. Después vamos a la salida. Tomamos la corriente número 7, que sería nitrógeno y etileno, y la corriente número 5, que tiene agua, dióxido de carbono y óxido de etileno. Transformamos sus moles a gramos usando peso molar y obtenemos la misma cantidad de gramos que en la entrada, 96.666. ¿Qué significa esto? Que los datos que usamos son correctos. Al finalizar este video presentamos aquí nuestra tabla final de resultados con nuestras 8 corrientes correspondientes a cada una de las presentadas en este proceso, con su flujo molar, flujo másico y fracción másica correspondiente, dependiendo de la sustancia que se encontraba o no pues en la corriente. Pues aquí tenemos nuestro balance de masa en diferentes puntos de nuestro proceso para comprobar que la entrada es igual a la salida. En conclusión, podemos decir que este proceso es muy importante para la obtención de óxido de etileno y especialmente otro punto importante de este proceso es contar con una purga, ya que pues como sabemos obtener el oxígeno puro es muy caro, por lo que se opta en la industria a extraerlo propiamente del aire, pero como el oxígeno a comparación del nitrógeno está en mucho menor fracción molar, en mucho menos proporción, pues este nitrógeno al no ser en este caso
reaccionante, es inerte, pues se acumula y esta acumulación puede provocar daños en el sistema, en el material, por lo que esta purga es muy necesaria, ya que pues como podemos observar el recirculado es demasiado, es muchísimo lo que recircula de nitrógeno y pues aunque sea pequeño, esta purga nos ayuda a evitar acumulaciones. Sería todo, muchas gracias.